Así que, hermanos, vamos a orar en esta mañana para que esta palabra llegue hasta donde tiene que llegar. Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Señor, toma el control y la autoridad de tu palabra, que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra tiene un propósito siempre, Señor, y en todo momento y en todo lugar. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, esa llama ardiente, ese fuego ardiente, Señor, que todavía está en este lugar, Señor, y que nos rodea a todos y a cada uno de nosotros, para que tu unción fresca, Señor, nos abra el entendimiento, Señor, nos abra los oídos espirituales, Señor, que quites todo letargo, todo adormecimiento, todo estupor, todo aquello que quiera robarse la semilla hoy, Señor, échalo fuera, te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Me llama la atención porque vea cómo se me mueve, es la presencia del Señor, cómo se me mueve, porque está aquí, es como que si fuera la primera vez que tomo un micrófono, pero vamos a ver qué quiere el Señor. Amén. Ella sí pudo el domingo pasado hacerlo. Primera Pedro 2:4. El título es La piedra viva. Acercándonos a Él, a Jesucristo. Él es Jesucristo a quien debemos acercarnos. La piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice en el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también destinados. Estos versículos hablan de quién es Jesucristo. Visto, va a tener que cambiar, visto desde el punto de vista de una piedra. Pero las piedras por lo general son inertes, no tienen vida, no oyen, pero sí predican, ¿verdad? Entonces, Dios tiene en alta estima, en gran aprecio, las piedras. Yo no me imagino este mundo sin piedras. Son milenarias, existen desde la fundación del mundo. Estas piedras las encontramos en estado rocoso. Y si usted va a un río o las que tienen contacto con agua constantemente, el agua misma las va formando y las hace lisas. Hay también piedras transparentes, hay piedras de muchísimos colores y hay piedras muy preciosas de mucho valor. Entonces, hay cantidad y cantidad de piedras. Tenemos piedras que han servido para construcciones importantísimas, casi que son increíbles, como son las pirámides, que cómo construyeron con hace 3,000 y más años unas edificaciones de esta magnitud y aún hoy se mantienen activas. Entonces hay cosas sorprendentes que para las cuales son utilizadas las piedras. Podemos ver que se me olvidó la palabra, pero los padres como Abraham, Isaac, Jacob, usaban
piedras para construir los altares, piedras para poder hacer ofrenda agradable a Dios. La piedra ha tenido mucho uso a nivel de las escrituras. En 2 piedras lisas, usted y yo sabemos que fueron escritos los 10 mandamientos por el dedo de Dios. Con esas piedras vivas también Jacob, cuando iba huyendo de Esaú, por lo que ya sabemos que le había hecho, cansado del camino, se acostó sobre una piedra que puso de cabecera y tuvo un sueño precioso. Vio que ángeles subían y ángeles bajaban. Y al día siguiente, cuando ya despertó, tomó esa piedra y la ungió e hizo un pacto con Dios en ese momento. Vemos cómo cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, saliendo a su libertad, y al pasar por el río Jordán, se le pidió que recogieran 12 piedras como un monumento a las 12 tribus de Israel que estaban siendo liberadas para las generaciones. No fue para ese momento. David tomó 5 piedras lisas, dice la palabra, y una sola le bastó para matar al gigante. Salomón tenía una cantera preciosa de piedras y de ahí tomó todas y cada una de ellas para construir el templo de Dios. Entonces las piedras, hermanos, tienen algo muy importante y mucho significado en lo que es la vida de Jesucristo y la vida del cristiano. Dice Éfesos 2:20, por favor. Aquí nos dice específicamente quién es Jesucristo. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Suficiente. La piedra principal, el fundamento, la piedra angular es Jesucristo mismo. Que nos quede esto claro porque no necesita otra explicación. La piedra angular, el sostén, la base más importante de todo lo que se va a construir espiritualmente o que está construyendo Dios, es Jesucristo. Es la base principal, es el sostén. ¿Para qué es el sostén? Para que todas las otras piedras se unan a él, se anclen a la piedra angular, se anclen a Jesucristo, para que se queden firmes ahí, cimentadas totalmente. Porque todas las piedras que Dios va a tener para edificar su iglesia van a ser ancladas, pegadas, porque todas tienen un lugar, todas tienen una función, todas tienen un propósito para ser ancladas en el edificio tan grande, tan importante que Dios está construyendo. Y ese edificio tan importante que Él está construyendo es su iglesia espiritual. Y aquí lo importante es que usted sea una de esas piedras que se está construyendo, que está Dios formando para ser parte de este gran edificio. Nosotros debemos entender que Jesucristo es la piedra principal y esta piedra es la más grande en una edificación común y corriente. Obviamente también lo será en la edificación espiritual. Ella es rígida, ella es de gran tamaño, se coloca por lo general en las esquinas para que dé soporte tanto a esta pared como a esta otra, para que nada mueva, nada haga caer. Y si alguna piedra no sirve y se sale, que no va a ser en Dios, entonces todo el otro edificio podría caer. Así que las piedras que el Señor va a ocupar para formar su iglesia se van a sostener de la piedra angular, se van a sostener del fundamento y se van a sostener unas a otras porque se retroalimentan. Estas piedras que se van poniendo para formar la iglesia de Dios no se alinean la piedra angular a ellas, sino que ellas son las que se alinean a la piedra angular. No sé si aquí habrá algún constructor. La piedra está aquí y todas las demás se van montando, pero no se hace primero la pared si no está la piedra angular al lado por eso es que tiene que ser rígida para darle forma, para darle estabilidad y para darle sostén. En esa piedra viva que es Jesucristo,
Todo cristiano debe descansar, debe entender cuál es su propósito como piedras vivas. Las piedras del fundamento se adhieren hasta formarse una sola. Y eso es lo que quiere el Padre, que seamos nosotros uno solo con Jesucristo. Que donde termina una, sigue la otra, sigue la otra. ¿Por qué? Porque así como Salomón sacó las piedras de una cantera suya, todas tienen la misma formación y los mismos elementos en el mismo porcentaje, igual nosotros como hijos de Jesucristo. Tenemos que ir encajando en el edificio perfecto de Dios para que todas vayamos alineadas, pegadas y siendo una sola unidad. Porque eso es lo que Dios quiere, una iglesia que no tenga defectos, una iglesia perfecta, edificada por el arquitecto divino, por el maestro que sabe qué es lo que quiere y qué es el diseño que tiene preestablecido. Tenemos que dice la palabra en 1 Pedro 2, que fue donde ya leímos, el versículo 6, dice: en lo cual también contiene, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Jesucristo es la piedra escogida y preciosa de Dios. Pero en este mundo hay piedras preciosas, hay piedras muy bonitas, como el zafiro, como la esmeralda, el diamante, por decirle algunas que son las que tienen más precio. Pero la piedra más preciosa que ha estado aquí en la tierra y que todavía está, se llama Jesucristo. Esta piedra tiene un precio invaluable. Así como el diamante se supone que es la más preciosa, la más cara, y entran en juego un montón de condiciones, el brillo, la combinación y un montón de cosas que no va al caso. Jesucristo, la piedra preciosa, escogida por Dios, es invaluable. ¿Por qué? Porque Él, siendo igual que Dios, no escatimó en venir a este mundo a hacerse igual que usted y que yo. A ser común y corriente, siendo Dios, algo que no tiene precio. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, para que usted y yo y el resto de la humanidad tengamos la oportunidad de ser salvos, no tiene precio. Entonces lo que Dios ha hecho en Jesucristo a favor de nosotros es invaluable, es un regalo que muchos no apreciamos, pero es invaluable. Jesucristo, por lo que Él vino como hombre y en fuerzas humanas a hacer, tiene luz propia. Su brillo es propio, su resplandor es propio, Él se lo ganó. Así que su resplandor, su brillo es inherente a Él. Pero ¿qué sucede con Jesucristo? El Hijo de Dios. Dios es luz y en su Hijo se refleja la luz de Dios, el resplandor de Dios, el fuego, la unción de Dios. Es un resplandor, un brillo sobrenatural. Es como el fulgor, el brillo del jaspe, el fuego del jaspe, es diáfano, es como un cristal, es un resplandor que nadie lo puede encontrar en ninguna otra piedra natural, ninguna otra piedra que esté aquí en la tierra. Lo que Dios ha hecho para nosotros por medio de Jesucristo no tiene precio, es invaluable. Y aún así hay muchos que al oír la palabra de Dios estamos como ensordecidos, como adormecidos y no escuchamos las cosas. Jesús, la piedra preciosa, es el fundamento completo para la edificación más importante que Dios está haciendo, su iglesia. Así que piedras preciosas somos todos si estamos siendo parte de la iglesia de nuestro Señor. Veamos otra condición en 1 Pedro, igual ahí mismo en el versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No era esa, la 6 es.
Sí, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí la palabra de Dios nos dice que si Jesucristo, el Hijo de Dios, es una piedra viva, que si Jesucristo es el fundamento, la piedra angular, que si Jesucristo es el cimiento estable para todos sus hijos, y Él como piedra viva, nosotros, usted y yo, tenemos que ser piedras vivas también. Entonces, nosotros como piedras vivas estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo confesamos con nuestra boca y lo recibimos con nuestro corazón. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede, hermanos? Somos piedras vivas y como tal, somos parte de esa edificación tan importante que Dios está haciendo. No lo ha terminado, porque todavía muchos de nosotros estamos en proceso. Yo creo que todos seguimos en proceso, pero tenemos que darle una alabanza viva. Una alabanza viva, porque a veces venimos a la alabanza y no hay viva, no hay avivamiento. Vea cómo lo demostró Randall hoy por medio de este artículo. Alabanza viva, servicio vivo, un culto vivo, que sea para el Padre Celestial, que sea para su Hijo Jesucristo, que se mueva, que retumbe la alabanza, la adoración, porque estamos vivos, somos piedras vivas, debemos darle un culto vivo y racional de lo que estamos haciendo para Dios, para nuestra piedra viva, para nuestro fundamento, para la simiente en la cual nosotros nos estamos colocando, para la cual nosotros vamos a ser una parte muy importante en la edificación de la iglesia de Dios. Porque, hermano, si usted no está ese día en que ya se inaugura el templo de Dios, el templo espiritual, qué terrible, ¿verdad? Porque ¿quién va a ocupar su lugar? Somos insustituibles. Habrá muchos parecidos, con condiciones, con la misericordia de Dios, pero si usted en realidad sigue a Jesucristo, usted ya tiene su espacio. Está trabajando Dios en usted. Permítale a Dios que trabaje en usted. Dice 1 Pedro 2:4 ahí mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor nos amó. Yo estoy leyendo en otro lado. Me corrió, bueno. Dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos estar activos, debemos estar motivados, debemos estar deseosos de entender lo que significa una piedra viva, aparte de su rudeza, de su rigidez, para formarnos y que nada nos debilite, que nada nos haga caer, que el enemigo no nos encuentre tembeleques y aisladas, sino que tenemos una base y un fundamento. Dice 1 Pedro 2:4 dice, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el verso 7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muy importante que reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos desechado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces Jesucristo vino a buscarnos? Una, otra y otra vez. Por medio del Evangelio, por medio de personas que nos quisieron hablar de Jesucristo y nosotros desechándolo. A Él también lo desecharon. Usted y yo lo desechamos, yo pienso que varias veces, muchas veces. Y Jesucristo desde que vino como hombre, desde que era bebé, fue desechado.
Fue desechado desde el mismo momento de su nacimiento, porque él no encontró una cama especial, un lugar saludable, salubre, donde él pudiera nacer. Todos sabemos cómo nació Jesucristo, desechado desde ese momento. Jesucristo fue desechado por el rey Herodes, que cuando tenía escasos 2 años lo persiguió, porque sentía rivalidad de que había un nuevo rey. Lo que no sabía era que era un rey eterno y él era un rey terrenal. ¿Y qué hizo? Mató a un montón de niños inocentes por perseguirlo a él. Jesucristo no fue aceptado por el pueblo de Gadara cuando libertó al endemoniado gadareno y lo sacó ese montón de demonios de él. Lo que ellos recuerdan es la pérdida de cerdos que se dio. Es lo que quedó más en su pensar. El joven rico desechó a Jesucristo porque prefirió sus riquezas antes de seguir al dueño del oro y la plata. Jesucristo fue rechazado por uno de los 12 llamado Judas, que prefirió un salario de esclavo antes de seguir al que todo lo tiene y al que todo lo puede. Jesucristo fue desechado, rechazado por la multitud de su pueblo cuando pedían que liberaran a Barrabás en lugar de él. Jesucristo fue rechazado o es rechazado por todos aquellos que se creen autosuficientes, porque tienen título, porque tienen estudio, porque tienen capacidad, porque tienen inteligencia, porque tal vez tienen bienes, porque tienen carros, porque tienen y creen que toda la materia prima de lo que ellos tienen se llama Dios. Y Jesucristo es rechazado por todos aquellos que están revolcándose en el pecado, en la inmundicia, en todas las cosas que en este mundo hay y todavía no quieren arrepentirse, no sienten la necesidad de arrepentirse, pero ignoran todas estas personas que lo rechazan, que tarde o temprano tendrán que estar, al igual que todos nosotros, delante de Jesucristo en el último momento cuando le dicen usted para acá, usted para allá, usted para acá, usted para acá. De Jesucristo no nos podemos salir, de Jesucristo no podemos obviarlo. Debemos saber quién es Jesucristo, qué tipo de piedra es Jesucristo, para que usted quiera o no, cristiano o no, conocedor de la palabra o de los que todavía lo están rechazando, el que está viviendo su vida de manera liviana, por decirlo algo, sepa y entienda que en todo momento y principalmente en el momento final, Jesucristo se le va a parar al frente y le va a tomar cuenta de estas cosas. Jesucristo es la piedra angular, Él es fundamento. Jesucristo venció, se ganó ese derecho. Así que, hermanos, es mejor que lo entendamos desde ahora y no el día que ya no haya manera de volverlo a hacer. Nadie escapará de él, nadie, definitivamente. Isaías 8. Isaías 8, 14, verso 14. Dice así: entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red del morador de Jerusalén. Jesucristo es el templo, Jesucristo es el tabernáculo, pero también es el tropezadero para todos aquellos como la casa de Israel y la de Judá, que no quieren arrepentirse. Entonces caerán delante de la piedra de tropiezo, y es irremediable que van a caer delante de la piedra de tropiezo. Como lo dije anteriormente, nadie se va a escapar de él,
porque serán quebrantados reiterativamente aquel que es cabezón y que no quiere aceptar y que lo sigue y lo persigue y todavía no quiere salirse de su constante infidelidad, de sus prácticas idolátricas, abominables, inmorales y de todas las enseñanzas falsas que caminan por el mundo. Jesucristo es la fuente eterna de salvación. Pero Jesucristo también es la fuente de juicio final para todos aquellos que no creen y no van a querer creer en Él para el final. Solo hay dos caminos: o se van a creer en Él o lo desechan a Él. Él todavía está insistiendo por muchas almas, todavía está llamando a muchas almas, pero hay tiempos difíciles y los vemos en estos tiempos. ¿Cómo se está la gente de cabezona? Que ante una pandemia siguen en sus juegos, en sus vacilones y en su informalidad, contaminando a muchas personas. Y cuando yo me pongo a ver esta situación, recuerdo mucho lo que leímos en Apocalipsis 17, de las 7 plagas, de las 7 copas con las 7 plagas. Ahora le llaman, estamos en la tercera ola. Pero llegaremos a la 7ª, solo Dios sabe. En menos de un año ya vamos por la tercera ola. ¿Qué nos espera al ver ese montón de muchachos jóvenes y cabezones quitándole el espacio a los que sí se portaron bien y se cuidaron en los hospitales? Así que, hermanos, eso es rechazar a Jesucristo. De una y otra manera es rechazar a Cristo, es rechazar la piedra angular, es rechazar al que está edificando su iglesia. Así que, hermanos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que incomodar a todo aquel que es terco y cabezón. Jesús es el tabernáculo y el templo. Ahora, 1 Reyes 6:7. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando él edificó la casa, aquí está hablando de Salomón, la fabricó de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando las edificaban, ni martillo, ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Vea la calidad de construcción que se propuso Salomón hacer en la casa de Dios, que tomó en consideración todos los detalles, para que todo, al llegar a donde estaba la edificación, la construcción, encajara, se anclara perfectamente. Hasta los accesorios tomó en cuenta él. Él fue muy delicado y muy fino. Quiso darle a Dios lo mejor. Y entonces tallaron, por medio del diseño que Dios dio para que se construyera el templo. Con ese diseño, él buscó las manos de artesanos más finos para tallar todas y cada una de esas piedras. Fue especialmente el trabajo que ellos hicieron, porque eran piedras a la medida. No era cualquier piedra, sino piedras totalmente a la medida, formadas perfectamente, para que antes de salir de la cantera, esa no era prueba y error, prueba y ensayo, no, para que antes de salir de la cantera ya viniera cortada, aserrada, pulida, transformada, con las medidas exactas, con el jaspe perfecto, con el color apropiado y todo para que se acomodara perfectamente. Entonces, no hubo en el templo de Dios ni bulla, ni escándalos, ni murmuración, porque a veces cuando hay construcciones hay mucha bulla de martillo, de clavos, de personas hablando. Y el templo era tan íntegro, tan perfecto lo que él estaba haciendo, que evitó, y supongo yo que totalmente, trabajar en silencio para poder hacerlo mejor, para que nadie se desconcentrara, para que si había que hacer algo, pulir la piedra, desgastarla o volverla a formar o volverla a hacer, para eso estaba la cantera.
Vea qué profesionalismo, qué condición de sabiduría y conocimiento le fue dado a estos que construyeron en la cantera todas esas piedras para construir este templo de Dios. Dios es un Dios de perfección, le debemos dar a Él lo mejor, lo perfecto, porque Él es el arquitecto de toda la obra. Él nos da un acabado perfecto, Él nos quiere lijar y pulir. ¿Quién dice que no duele? Una raspita con lija duele. Si nos pasan el martillo, nos va feo. Si nos pasan una sierra, si nos cortan una cantera con unas máquinas grandísimas, pero hermanos, tal vez alguno de nosotros lo hemos necesitado. Algunos hemos necesitado mucho, ser talladas, ser formadas, volverlas a hacer. Esto está como el alfarero, nada más que la piedra es muchísimo más dura. Pero muchos hemos necesitado pasar por estas condiciones en las manos de especialistas, en las manos del Padre, en las manos del Señor, del Creador de todas las cosas. Ahí somos pulidas de manera especial y doloroso el sistema, pero ¿qué? Tenemos que permanecer. Tal vez todavía el Señor no ha terminado con nosotros, pero ustedes y yo y muchas otras piedras vivas que andan por el mundo, venimos de diferentes lugares. Venimos de diferente rocosidad, por decirlo así, de diferentes colores, pero todas tenemos que pasar por el taller del Maestro para que nos formen a todas y cada una según como el tallador quiere formarnos. Que algunos tienen que quitarles mucha rudeza, mucho pecado, mucha terquedad, mucha abominación, muchas prácticas que no son de Dios. ¿Quién sabe qué nos ha quitado a nosotros? Así que si a usted todavía recibió a Cristo y no ha pasado por ahí, yo creo que ya la están buscando o ya lo están buscando, porque necesitamos ser pulidos, ser tallados como piedras vivas. Como piedras vivas, porque el Señor no va a poner en su edificio, en su casa, en su iglesia, a una piedra muerta. Porque es peligroso que contamine el resto. Nunca se va a dar. Esto es un imposible. Así que, hermanos, tenemos que dejarnos, aunque duela, ser tallados mientras estamos en esta vida, mientras estamos en este cuerpo, para que el Señor haga con nosotros lo que Él debe hacer. Porque ¿quién dijo que somos perfectas? Si no, no estaríamos aquí. Hermanos, Dios no desecha ninguna piedra. Aunque usted se cree indigno, aunque usted crea que no es digno, que le falta mucho, que hay muchas cosas que no ha podido dejar, es un esfuerzo, es un sacrificio, es un querer caminar con Dios. Pero mientras usted esté en el camino correcto y tratando, Dios no va a desechar ninguna piedra. Porque todas las piedras vivas que lo aceptaron a Él como Señor y Salvador, todas venimos de diferentes lugares, como ya dije, con diferentes defectos de fábrica, pero Él va a trabajar con todos y cada uno de nosotros. Algunas no querrán, a otras las tomará de sorpresa, pero es mejor hacerlo voluntariamente para que Dios haga en nosotros lo que quiere hacer. Somos necesarias todas en el templo espiritual, todas necesarias para la edificación mutua, para que si a usted le tocó la de arriba, le tocó la de izquierda, la de la derecha o la de abajo, usted se edifique mutuamente, se ancle a todos los lados, se sostenga, se haga firme en Jesucristo. Ese es el propósito de Dios con su iglesia, unidad. Aquí si la piedra es débil, si la piedra es humilde, si la piedra es noble, si la piedra es fuerte, si la piedra es de sabios, de entendidos, todos tendremos algo en común, hijos de Dios. Así que sea el tipo de piedra que usted cree que es, Dios le dará la forma a lo que Él quiere que sea. Pero si usted le tocó en el edificio de Dios estar a la par de una piedrita diminuta y usted dice, ay, pero ¿por qué me pusieron aquí? Es la voluntad de Dios, tal vez la piedra más pequeña
es la que va a tener la función, el oficio, el honor para darle brillo a todo lo que está a su alrededor. Así que, hermanos, como seres humanos somos muy dados a esto, a vernos más, a vernos menos, a menospreciarnos, a devaluarnos, a criticar, a murmurar. Entonces, quédenos claro que somos piedras vivas, ancladas a Jesucristo, que es la piedra principal, y que toda piedra, no importa color, tamaño, es importante para Dios, es necesaria para Dios, es útil para Dios, es una piedra preciosa, invaluable para Dios. Porque Él dio su vida por usted si es una piedra diminuta, o si usted es una piedra grandota que hasta cuesta manejarla, también es importantísima para Dios, no por su peso, no por su presentación, sino que es una piedra importante para poder sostener cimientos a la par de Él. Dios quiere incorporarla a usted y a mí, querido hermano, querida hermana, que nos unamos totalmente con Jesucristo, que nadie va a tener preeminencia, privilegio, rangos en el edificio del Señor, en su templo. Todos vamos a ser iguales. Por brillo, por tamaño, por lo que sea, no va a ser por eso. Todos vamos a tener el mismo nivel, todos vamos a tener el mismo arquitecto, todos vamos a tener la misma base, el mismo cimiento. Y nuestro cimiento es Jesucristo y es un cimiento firme. Pedro era una piedra tosca, difícil de manejar, mal trabajada por la vida. Seguro eran de esas piedras que todo el mundo iba pateando, o para hacer ondas, y se quedó allá en la profundidad del mar cuando iba a pescar. Pero cayó en las manos de Jesucristo y llegó a ser una de las piedras más importantes para que muchos de nosotros seamos esas piedritas que vamos a ser parte de ese templo. Muchas personas importantes, piedras, es por las cuales nosotros estamos aquí hoy, porque alguien cumplió su cometido, cumplió su tarea, su trabajo y nos habló de Cristo. Pero no sé si usted ya valoró qué tipo de piedra es usted. Y la verdad, hermanos, no tiene importancia. Lo importante es que usted crea que es necesario para el Señor y es necesario para hacer un edificio. Si el templo de Salomón era precioso, revestido de oro, muchas de esas piedras, imagínese el templo de Dios que lo va a poner en Sión y será la nueva Jerusalén, el esplendor, el brillo, la hermosura, la preciosidad, la realeza, no sé ni cómo expresar, no importa qué tipo de piedra vamos a hacer nosotros, es que estemos ahí. Pero si usted está en este mundo y quiere hacer algo, por lo menos sea piedra de tropiezo o piedra en el zapato para alguien, para que muchos de aquellos que todavía el Señor les está hablando y están siendo rechazados, se decidan, porque por muchas personas tercas, piedras de tropiezo y piedra en el zapato, muchos de nosotros estamos aquí. Porque jodieron, porque los mandó el Padre Celestial. Y gracias a esas personas, usted y yo hoy estamos haciendo nuestro intento personal para hacer esa piedra preciosa, bella, tallada, útil en la casa del Señor. Lo único que Dios necesita de las piedras vivas, que nos sentamos a escuchar su palabra, que nos sentamos a verlo por Facebook, es fe, es obediencia, es santidad, es equilibrio y es balance para estar en el cimiento estable que es Jesucristo. Así que, hermanos, para no quitar más tiempo, para no atrasarlos más, este es el mensaje que Dios quiere para ustedes, piedras vivas. Sobre quién están sus cimientos, cuál es su base. ¿Está dispuesto a ser parte del templo de Dios? Hay que pagar un precio, no es gratis.
Esta carrera no se termina. Así que si usted cree que ya mañana usted está como un aro de santidad acá, es muy difícil. Es muy incómodo, porque si usted llega hasta ese nivel espiritual, acuérdese que no nos pase las de Job, ¿verdad? Que viene el enemigo a pedirle a Dios que si nos da un chancecito para zarandearnos, porque tenemos que ser probados. Mejor es que usted salga de la cantera de Dios ya perfecta, pulida, que ya ni un martillazo le tengan que dar para acomodarla en el edificio espiritual de Dios. Seamos parte de esa iglesia, seamos parte de ese templo. Eso es personal, hermanos. Así que yo los dejo con esta enseñanza y vamos a orar. Piedras vivas. Podemos ponernos de pie por lo menos para que vea el Señor que estas piedras están vivas, que estas piedras sienten, respiran y que saben quién es su cimiento. Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios eterno, tú eres, Señor, la piedra viva, el fundamento, la base, Señor, profunda, preciosa, estable, rígida, Señor, sobre el cual tú nos estás poniendo, Señor. Una vez más, Señor, tú nos hablas, Señor, de cómo debemos ser nosotros como hijos tuyos, Señor, cómo debemos ganarnos ese derecho y ese privilegio, Señor. Porque debemos buscar la santidad, debemos creer en todo lo que dice tu palabra, Señor. Debemos ser obedientes en gran manera, Señor, para hacer lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Es un proceso, Señor, largo, doloroso, a veces difícil, a veces tal vez nos caemos y queremos volvernos a levantar, y eso es importante, Señor. No permitas en ningún momento ni en ninguna oportunidad, Señor, que desmayemos, Señor, porque tenemos una meta, Señor, y tú quieres que nosotros, Señor, la cumplamos. Tenemos que estar claros, Señor, y apercibidos que tenemos un gran enemigo que se opone día y noche en contra de nosotros, para que no avancemos, para que no dejemos que el Señor nos talle, que el Señor nos forme, que el Señor nos pula. Pero nosotros, sabiendo, debemos, Señor, avanzar primero y estorbar al enemigo, y no que Él nos estorbe a nosotros, Señor. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, ese conocimiento, Señor, para entender, Señor, que el galardón, Señor, que vamos a tener es grande, es precioso, no tiene precio, es invaluable, Señor, y va a ser, Señor, algo especial, algo sobrenatural, algo que muchos ojos verán, Señor, y anhelarán, Señor, haber participado de este templo, Señor, de este tabernáculo, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, en proceso, Señor, creyendo, Señor, que tenemos, Señor, la convicción y la certeza, Señor, como dices tú, de la fe, Señor, que formaremos parte, Padre, por gracia y por misericordia, Señor, y por tu amor y sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, que nos da la oportunidad, Señor, sin pagar mucho precio, Señor, de ser parte como piedras vivas, Señor, de tu iglesia, de tu santuario, Señor, de tu tabernáculo, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que todas estas piedras vivas, Señor, se vean, Señor, como tales, se vean activas, Señor, y que todo lo que hagan para ti, Señor, sea vivo, Señor, porque tú, Jesucristo, estás vivo a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros, y tú eres la piedra viva, Señor, el fundamento sobre el cual, de manera preciosa y escogida, Señor, también nos has dado a nosotros la oportunidad de ser parte muy cercana a esta edificación, Señor. Te damos honra y gloria, te damos alabanza, te damos exaltación, Señor. Te damos gracias, Señor, por este beneficio, por esa oportunidad, Señor, por este galardón, Señor. Primero, de poder entender lo que tú quieres para nosotros, y segundo, poder cumplir, Señor, en nuestra carnalidad y en nuestra debilidad, Señor, poder llegar, Señor, hasta lo último, Señor, para llegar a salir de la cantera, Señor, y que seamos lucidos, Señor, en tu iglesia, Señor. Sea la honra y la gloria para el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y bendice, Padre, a todas estas piedras vivas, que ya no se sientan, Señor, como inservibles o sin valor, sino que recuerden cada vez que el enemigo las debilita, el valor y el precio tan importante que tienen. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y que el Señor los acompañe en su caminar,
Que así sea, en el nombre de Jesús. Bendiciones, buen día.